Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Lo que me están pidiendo es que le entregue al pederasta a mis hijos. Sí, como carne de cañón literal es entregarle unos niños a quien los lastima. Todos somos asesinos en potencia. Nadie está exento de verse involucrado en una situación que te amerite defenderte o reaccionar de maneras que tú no sabes que puedes reaccionar. Por otro lado, había una pistola y una carta póstuma que decía la letra: si sobreviven, ahí está la pistola, no dejen que sufran más. Los niños no mienten, porque incluso para describir lo que les pasa suelen usar elementos que no son propios de su lenguaje o de su desarrollo. Esto de obligar a los niños a saludar de beso, yo no sabes cómo odio eso. ¿Sabes cuál fue mi respuesta cuando vi esto? Me aventaba con ellos. Y es lo que hizo Mireya. Ella se aventó con ellos. Sabemos que las madres dan vida, pero rara vez la quitan. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar cuando nadie te escucha? Cuando la única defensa que tienes es el más allá. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo una invitada que ustedes ya conocen. Y hoy Relatos del Misterio se convierte un poco en el sistema. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias, maestra Vilma. Muy contenta de estar contigo y tener otra vez la oportunidad de compartir un tema contigo y con tu comunidad. Muchas gracias. ¿Y cómo estás? Platícanos de tu podcast, cómo va. A la gente le gusta mucho, pero dinos más. Muchas gracias. Pues tenemos ya 3 meses al aire. Se pasa muy rápido el tiempo. En el sistema podcast lo que hacemos es hablar de historias reales para explorar el sistema de justicia. Entonces tratamos de que en los casos las personas puedan encontrar también información que les sea útil por si están pasando por alguna situación que después se pueda convertir en una situación legal. Entonces, afortunadamente hemos tenido buen recibimiento. Sí. No son tantos episodios los que tenemos disponibles, pero tenemos historias que son sumamente poderosas en cuanto a lo que también haces tú, maestra, que es el poder tratar y desmenuzar historias para poder identificar elementos comunes o sensibles que después se pueden volver en verdaderas pesadillas. Entonces, te agradezco la pregunta por mi espacio. Y si me lo permites, claro, por favor. Sí. Invitaría a tu amable comunidad a que si no nos han escuchado, pues también nos escuchen. Después de que escuchen los episodios de Relatos del Misterio, pueden tener una alternativa ahí. Nosotros estrenamos todos los miércoles, estamos en YouTube y se llama El Sistema Podcast. Pues está padrísimo y digo, yo me he visto todos los capítulos y si algo me encanta de lo que haces es no solo el conocimiento vasto que tienes jurídicamente hablando, sino das paz, de verdad. Tu voz yo soy una acelerada loca, pero tú nos das como esa paz, esa tranquilidad, que en temas a veces tan crudos, yo creo que se necesita el temple de una persona que no solo sabe lo que está diciendo, sino además tiene un control, y eso de verdad es de agradecerte en estos momentos tan caóticos que estamos, ¿no? Pues qué generosa, maestra. Pues yo creo que sí, que las diferentes voces que tenemos y los estilos suman y habrá quien conecta más con unos estilos con otros. Hay gente para todos los canales y hay gente también que nos acompaña en los diferentes proyectos de Pepe y Chema y eso también es muy bonito porque podemos apoyarnos mutuamente y compartirnos historias y experiencias y creo que eso se trata, de sumar a un mundo en donde, bien lo dices, hay mucho ruido y hay muchos temas que desvían la atención de cosas que realmente deberían importarnos, como el caso del que vamos a hablar. Exactamente. Este caso que yo al principio decía, ¿hasta dónde puedes llegar cuando gritas, cuando rompes, cuando ya no sabes qué más hacer y a veces que tu última o tu única alternativa es lo impensable?
Y este es el caso de Mireya Agras Cortés. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Creo que lo primero que me gustaría decir es que nos invita a que relajemos un poco todas las concepciones juiciosas que podemos tener. Exacto. Porque este caso polariza mucho, ¿no? Y suele presentarse como una mujer, bueno, depende qué versión apoye la gente, o como una mujer víctima del propio sistema de justicia, ante el cual fue a denunciar durante 7 años los abusos que su esposo y padre de sus hijos habría cometido en agravio de sus hijos, abusos de tipo sexual. Así es. O también la suelen presentar como una persona que tenía problemas de salud mental. Y por el otro lado, igual, lo mismo con él, ¿no? Como un depredador que abusaba sexualmente de sus hijos, o pues su defensa lo presenta como una víctima, ¿no? Lo que sucedió es que hace 8 años, en la Ciudad de México, en junio del 2017, nos despertamos con una noticia que es muy dolorosa desde donde se le vea, desde cualquiera de las partes. Esta noticia lo que daba cuenta es que encontraron en un domicilio de la Ciudad de México a 5 personas sin vida y una inconsciente. Una de estas personas es Mireya, quien tenía 38 años y era madre de un niño de 10 años y de unas gemelas de 6 años. El otro cuerpo sin vida era de su padre de 60 años y había una persona más que estaba inconsciente, que es la madre de Mireya, abuela de los niños. ¿Cómo se presentó esta nota? Fue como el multihomicidio y suicidio de Mireya. Y la razón que la habría llevado a esto, pues habría sido su desesperación ante un sistema que no la habría escuchado y al que durante 7 años le dijo y le presentó pruebas de que sus hijos eran agredidos sexualmente por su papá. Y lo que hay 1 año antes de que ella tome esta medida es una sentencia que ordena la pérdida de la patria potestad de ella respecto de sus hijos y le priva del derecho a convivir con ellos. Este dato es el que parecería ser que con el que ella es el detonante, claro. El detonante, porque hay una entrevista de televisión que ella dio, no sé si tuviste oportunidad de verla, está como muy perdida. Sí, muy perdida. Hay poca información disponible de este caso, pero ella lo que dice es, lo que me están pidiendo es que le entregue al pederasta y al agresor de mis hijos a mis hijos. Sí, como carne de cañón literal es entregarle unos niños a quien los lastima. Sí. Y entonces este caso pues nos lleva a una reflexión creo que muy profunda y muy grave relacionada con cómo se trata el tema del abuso sexual por parte de los progenitores y de todas estas disputas que tristemente no son poquitas. Sí. Los tribunales familiares y los juzgados penales están llenos de asuntos en donde las personas están peleando la patria potestad, la custodia, y muchas veces el motivo por el cual se pide el que se prive de la custodia o de la patria potestad a alguno de los progenitores son señalamientos de abuso sexual. Yo creo que es bien importante, y si tú nos pudieras ayudar, así como lo haces en tu podcast, con información también de que las personas conozcamos qué es lo que tenemos que hacer, así literal, como si nos explicaras con el Waze que nos dice, date vuelta a la derecha y a la izquierda. Si una mujer o un hombre de familia, se siente, 1, amenazado porque hay violencia doméstica, y 2, no sospechas, hay una certeza de un abuso, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tomar conciencia de que es un problema muy complejo y de que nos vamos a enfrentar
a dos tipos de situaciones, a una legal y a otra del ámbito de la salud, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos noticia de que alguna de nuestras infancias o de nuestras personas que están bajo nuestro cuidado o que pertenecen a nuestro mundo de afectos, lo primero que tenemos que hacer es generarles las condiciones de confianza para que sepan que hay procedimientos y personas con las cuales podemos trabajar con ellos para que se sientan bien y para que puedan expresar lo que les está pasando. Ahora, esto se dificulta cuando las infancias son de muy cortita edad, porque es mucho más fácil hablar de esto con niños que están en edades, no sé, arriba de los 9 años, que como en este caso, cuando el hijo de Mireya le refiere por primera vez que fue abusado por su papá, obviamente no lo pone en estas palabras, ya platicaremos en un ratito cómo fue se le llama el descubrimiento, ¿no? De este secreto. Tenía 3 años. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos y tomar conciencia de que es un problema real de dimensiones muy amplias. Tristemente, México es el país número 1 en el mundo de abuso sexual, por comisión de delitos de abuso sexual. Y los principales perpetradores de estos delitos es la familia. Y como bien decías, hombres y mujeres. Sí, también hay mujeres agresoras, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Creo que tenemos que pensar que lo primero es generar ese entorno, esas condiciones de amor hacia alguien que nos dice no tomar ninguna postura agresiva ni drástica. Lo que tenemos que entender es que les tenemos que generar confianza a esas infancias que nos están contando que algo les pasó. Y luego, lo siguiente es buscar ayuda de tipo pues psicológico o psiquiátrico, ¿no? Hay muchas instituciones privadas, por supuesto, pero también públicas. Hay muchas asociaciones con mucha experiencia que pueden orientar a las personas en cómo llevar esto. Y lo siguiente, pues sí, es llevar las cosas a un plano legal. Muchas veces parte de la reparación o del proceso de sanación implica no solamente el cuidado en la parte emocional o de salud. A veces no solamente es emocional, a veces físicamente hay daños muy grandes. Desafortunadamente, les hacen cosas horribles a las niñas y a los niños también. Como vamos a platicar ahorita de qué datos o qué evidencias sabemos que existía en ese expediente y que se dejó pasar por alto y que llevó a esta decisión. Sí, todas estas omisiones. Entonces, es eso. Y lo siguiente, pues, es que la gente sepa que hoy, a diferencia de entonces, del 2017, parecería ser que es un caso muy cercano, y lo es, pero a diferencia de ese entonces, hoy sí existe un protocolo de actuación sobre cómo atender este tipo de asuntos en las fiscalías, en sus servicios periciales, de tal manera que se reduzca el riesgo, bueno, y también en los juzgados, se reduzca el riesgo de que no les crean, o de que se cometa violencia institucional en agravio de ellos, o de que los revictimicen, que es otra de las razones por las cuales las personas no suelen denunciar. Exacto. Entonces, lo que diría es eso, hay que primero saber, perdón si es reiterativo, no, pero creo que vale la pena insistir, saber que es un problema enorme en México. Somos el país número 1 con agresiones sexuales en contra de infancias. 2, los agresores están en el entorno familiar. Familiar o vecinal o de las amistades, suelen ser los principales agresores. 3, ni siquiera se necesita de espacios alejados o de que esto ocurra de manera oculta. Ayer, maestra, tuve un testimonio, ya se estrenará ese episodio en el sistema, con un sobreviviente, hombre, de abuso sexual infantil. Y lo que nos narra, una de las partes que nos narra y que es muy sensible y es muy triste, es cómo lo abusaban delante de los demás miembros de la familia. Y nadie se daba cuenta. No. Y eso mismo generaba en este niño que no entendiera
Si estaba bien o estaba mal. Exacto, porque además era un familiar, ¿no? Y por debajo de la mesa le hacía cosas. Y él decía, pero ahí está, pero a lo mejor yo me estoy confundiendo, pero a lo mejor no es verdad. También en otro episodio que tuvimos hace poquito hablamos de un caso, no sé si es familiar de Alex N., un actor y productor de películas para que acaban adultos que acaban de detener. Y dábamos ahí también cuenta de, por ejemplo, el número de carpetas de investigación que se levantaron en ese mes, nada más. En esa fiscalía de ese estado en donde lo detuvieron, leí 30 comunicados de la fiscalía en donde da cuenta de abusos infantiles. Y era, el entrenador de natación abusó de 4 niñas, el abuelo aprovechaba cuando los padres no estaban y hacía tal, la pareja de la madre, no sé qué, mujer que engachaba a menores de edad en la central camionera. Y estos no son titulares de prensa, maestra, eran noticias de la propia fiscalía. Entonces, tomar conciencia creo que nos puede ayudar a estar sin que nos volvamos paranoicos, pero sí más cuidadosos. La información es poder, a poder más atención a qué es lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo con las infancias. Por ejemplo, este tema de que personas que no son familia directa o que no son los padres se sienten a los niños. Es terrible. Esto de obligar a los niños a saludar de beso. Yo no sabes cómo odio eso. Sí, por ahí van un montón de cosas que hay que ver. Cuando los niños quieren y les nace, eso está muy bien, pero obligarlos, híjole, eso está... es riesgoso, ¿no? Entonces yo diría eso. Y la otra, que sepan que hoy sí hay más instrumentos. Más instrumentos y más personal calificado para poder acompañar estos procesos. Eso no quiere decir, maestra, que todo el mundo esté capacitado, porque tristemente una realidad de este país es que muchos de los derechos son discursos, les decimos, de papel, ¿no? O de discurso. Tenemos más derechos y más derechos, sí. Pero ¿dónde están aplicándose? Exacto. ¿Dónde están las garantías para que me satisfagan ese derecho? Exacto. ¿No? ¿A dónde puedo acudir? Y ahí creo que todavía hay un pendiente muy grande. Hay personal que no está capacitado, entonces sí, hay protocolos de todo, eso sí. Bueno, y es una buena noticia, qué bueno que existan, ¿no? Podemos pensar que vamos en línea correcta. Sí, en buen camino. En buen camino, pero pues luego seguimos teniendo muchas deficiencias y muchas carencias. También en los servicios de... se me fue el nombre, periciales, ¿no? Y falta de personal y saturación de casos, pero bueno, eso, que sepan que es algo muy complejo, que es muy común, que hay que creerle a los niños. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque además hay algo que vamos a ver en este caso, y creo que lo que yo quiero hacer con las personas, que escuchen de alguien que tiene los conocimientos, que es bien importante saber que los niños usualmente mienten para ciertas cositas, que si quieren un helado, que no hicieron la tarea, pero cuestiones que en su propio idioma no hay una respuesta, no fabrican historias tan sencillas. Y aquí yo por eso quería como introducir a los elementos para que vayamos conociendo lo que sucedió en este caso. Y se habla mucho de la alienación parental. ¿Qué es esto y por qué muchas veces los propios defensores se agarran de eso para desacreditar al que está acusando? Este es un concepto el de la alienación parental. A veces puedo pronunciarlo mal, entonces tengo que decirlo despacito. Pausado. Sí, alienación parental, ¿no? La alienación se refiere a esta como modulación para alinear algo en tal como sentido. Como manipulación. Ajá. Exacto, ¿no? Y lo parental pues tiene que ver con los padres. Es un concepto que surge en 1985 en el ámbito de la psiquiatría, para denotar este fenómeno en donde los papás, alguno de los progenitores, manipula a alguno de los hijos para tratar de obtener algo, y generalmente es en contra del otro progenitor.
Este concepto se llevó a algunas legislaciones. En el caso de la Ciudad de México estaba contenido en el Código Civil. Y digo estaba porque después de estas muertes del caso que estamos comentando, se deroga y eso ya no existe. Pero este término servía en el ámbito civil para poder desacreditar a uno de los padres en un juicio de pérdida de custodia o de pérdida de patria potestad, ¿no? Y entonces lo que se decía es que el otro padre está haciéndole daño a mis hijos y los manipula y los engaña y les mete información, háganle un peritaje, ¿no? Y con esos peritajes los jueces podían decir, sí, se determina la pérdida de la patria potestad. En este caso, cuando sucede el multihomicidio y el suicidio de Mireya, estaba vigente eso. Y una de las defensas del padre era que ella los alienaba. Por tanto, o sea, decir los aliena es los manipula. Sí, los pone en mi contra. Los pone en mi contra. Por otro lado, había un movimiento, sobre todo impulsado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan con temas de infancia y de abusos, que decían, revisemos cómo se está utilizando esta figura, porque es una figura discriminatoria que afecta sobre todo a las mujeres. Bueno, decían primero una cosa, no existe consenso científico de que a través de esta prueba se pueda determinar esa manipulación. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Su precisión, pues es como muy cuestionable. Una, dos, desde el punto de vista de a quién le sirve y a quién le perjudica, pues es una prueba que va a perjudicar de entrada sobre todo a las mujeres. Y a los niños. Claro, de manera directa y central, por supuesto, porque son los que reciben toda esta afectación. Pero ellas lo que decían es, si vivimos en un país en donde el cuidado de los hijos sobre todo descansa en las mujeres, quien puede sostener, o sea, quien tiene mayor tiempo de contacto con las infancias, pues son las mujeres, ¿no? Entonces siempre va a haber esta tentativa de alegar que pues los manipulaban, ¿no? Y entonces, después de este lamentable caso, se promueve una iniciativa para dejar sin efectos esta figura. Y entonces esta figura de alienación desaparece de la legislación civil de la Ciudad de México. Después hubo algunas acciones de inconstitucionalidad para también expulsarla de algunas otras legislaciones de otros estados, por ejemplo, Oaxaca. No sé en este momento si hay algún estado que la conserve. Lo que sí se mantiene es el delito de violencia familiar, ¿no? Pero esto que decías de creerle o no creerle a los niños es una parte esencial de todos estos delitos relacionados con el abuso sexual. Creo que te dijiste algo que es muy importante. O sea, los niños en este tipo de temas no mienten, porque incluso para describir lo que les pasa suelen usar elementos que no son propios de su lenguaje o de su desarrollo. Exacto. ¿No? Entonces, es muy difícil que digan algo que desconocen de principio, ¿no? Y que no... Fíjate que hace unos meses me pidieron que hiciera un análisis de una menor que aparentemente había sido abusada. Y utilizo aparentemente porque pues sigue y un análisis que yo hiciera, bueno, no iba a determinar si había habido el abuso o no. Lo que a mí sí me llamó muchísimo la atención, más allá de la caligrafía, de los rasgos, eran las palabras que utilizaba la chiquita. Era una niña de 5, iba a cumplir 6 añitos, donde tenía principios de su caligrafía, donde apenas estaba entrando a la primaria, pero utilizaba palabras como genitales, palabras que no eran propias de su vocabulario normal. Los adultos tendemos a decirles, no le decimos vagina, le decimos la cosita, cosa que está erróneo,
Y está muy mal que le demos, pero usualmente hacemos estas cosas. Así que esta chiquita usaba unos términos que yo decía, está demasiado sexualizado su lenguaje para pensar que esto no está sucediendo. Y es que eso es lo importante, cuando tu niño o tu niña te empiezan a decir cosas que no ha escuchado de ti, no las escuchan directamente de la televisión, pero están viniendo de algún lado. Esta parte es esencial, de acuerdo también tuvimos a una psicóloga especializada en pediatría, en atención pediátrica y en casos de urgencia a niños, entre otros que han sido abusados sexualmente. Nos decía, esta noticia es muy importante, o sea, cuando ellos dicen, sobre todo cuando son muy chiquitos, hay todavía menos elementos para que ellos puedan elaborar algo demasiado complejo, pero hay que prestarles atención a lo que dicen, a cómo juegan, ¿no? En ese caso, el que ella nos presentó igual, era una niña que empezó a recibir abuso sexual por parte de su padre biológico a los 3 años, ¿no? Y la niña lo que empezó a decir es que le introducían un lápiz en la colita, ¿no? En este caso, en el de Mireya, lo que sabemos es que el niño refería que su papá se ponía una máscara de lobo y le hacía tocamiento. ¿No? Emiliano. Los abusos habrían empezado cuando él tenía 3 años de edad. Ahora, una cosa es esto de cómo se recibe la noticia de un niño por el que está pasando algo, y creo que también lo que sí podemos controlar nosotros como adultos es nuestra reacción ante eso. Así es. ¿No? O sea, todavía hay quien desacredita como primera reacción a un niño diciéndole, no es cierto, no digas eso. No me digas eso. No me digas eso. Tu papá no te podría hacer eso, ¿no? Entonces, pues eso cierra la puerta, ¿no? Claro. Lo que tendríamos que hacer es indagar más, o sea, escuchar, tratar de identificar de dónde viene eso, y luego hay que reaccionar muy rápido. En el caso de Emiliano, su mamá sí lo lleva al doctor, y ahí encuentran que tiene lesiones en la zona perianal, y síntomas compatibles con el abuso sexual, ¿no? Y ese es apenas uno de los elementos que se presentan en el juicio, cuando ella, en el juicio civil, porque hay que recordar, creo que lo dijimos, pero muy rapidito a lo mejor, que este asunto tiene dos líneas. La de la custodia y la patria potestad por los hijos, que eso es civil, familiar, y la penal, que sería el abuso. Que sería la del abuso, ¿no? Ella en la parte penal, pues no habría avanzado mucho las carpetas. Hay una declaración nuestra que a mí me tomó por sorpresa. Yo sigo sorprendiéndome, pese a los años. No puedo dejar de sorprenderme. Una declaración de la época del entonces procurador, todavía no era fiscalía, del procurador de la Ciudad de México, diciendo que no había elementos para acreditar el abuso sexual. Y yo decía, ¿por qué? Con independencia de que sea la persona, eso no le toca a una fiscalía. Claro. A una fiscalía le toca investigar, a un juez es al que le toca decir si había elementos o no. Pero en este caso, lo que hubo es que no se investigó. Claro. ¿No? Se desacreditó también ahí. Y hay muchos, no fue nada más un testimonio. A ver, teníamos el testimonio del niño, el relato del niño. Teníamos la valoración médica de un especialista pediátrico. La madre acudió al DIF. Había también un testimonio, un informe del Hospital Juan N. Navarro, que es un hospital psiquiátrico especializado en pediatría. Había otros dictámenes también de una asociación que trabaja con víctimas de abuso infantil, sexual, y todos coincidían en que había ¿y el elemento datos físico? del elemento físico. Y sin embargo, todo esto en el juicio civil se desacreditó. Y se dijo que eso no probaba, y por el contrario, lo que esa juez que determina que Mireya pierde
la patria potestad y el derecho a convivir con sus hijos, lo que dice es que estos niños están alienados. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces decimos, es que fue una jueza, es mujer, ¿cómo es posible? Yo eso lo entiendo cuando dicen que entre mujeres nos tenemos que apoyar, pero yo diría, es que entre seres humanos nos tendríamos que apoyar, no importa si es hombre o mujer. Para mí el que un juez, por el hecho de ser mujer, tenga que apoyar a otra mujer, honestamente, yo no soy muy feminista en ese sentido, me preocupa más, porque entonces el elemento de género va a pesar más que una decisión, que los elementos sean vastos, ¿no? Pero desafortunadamente en este caso en sí, pareciera que sí había una tendencia por el hombre, ¿no? Es Leopoldo, creo que se llama el papá. Sí hay una tendencia como de protección, como de no desacreditarlo, como de protegerlo, contra una mujer que es Mireya, que la defensa dice, y el hecho para quitarle la custodia de sus hijos, ¿no? Que eran Aranza, Regina y Emiliano, decir, es que tiene un problema psiquiátrico. Y Fabi, yo soy mamá, y yo me pongo en los zapatos de Mireya, y es que es para tener un problema psiquiátrico, para volverte loca de saber que un depredador, porque eso es lo que es este hombre, va a tener en sus manos no solo la educación, sino la intimidad de esos 3 niños. Y nadie va a hacer nada. ¿Cómo afronta esto la justicia que ahorita yo te decía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y seguramente muchas personas que nos están escuchando van a decir, es que están hablando en una Etiopía, ¿no? Que no existe, porque esto le sucedió a Mireya, ¿por qué no me ha de suceder a mí? Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo la decisión a lo que vamos a ir ahorita de Mireya? ¿O me llevo a los niños? ¿Qué es lo que tenemos de veras que hacer? Creo que una de las pocas cosas positivas que puede tener este caso, porque no podemos dejar de tener en cuenta que es una tragedia. Claro. Es el que permitió que activar muchas alarmas que estaban silenciadas y puso visibles cosas que no se veían, como es esta parte del creimiento y el descreimiento a quien está denunciando este tipo de cosas. Aquí lo que en efecto parece que yo tampoco creo que sea por el género de la persona que emite la sentencia. Creo que hay algo más y que ella lo denunció, que era el de corrupción y el que su ex esposo tenía relaciones de tipo políticas o de poder. Hay que decir que el ex esposo era abogado y pertenecía a una familia de abogados. O sea, se manejaba en el ámbito de lo legal. Sí, tenía todos los elementos para salir adelante. Sí, y lo que sí es muy sorprendente, y aquí coincido contigo, con independencia del género de la persona que emitió la sentencia, es lo que dice la sentencia. La sentencia por la que se le suspende a ella en el derecho a tener la patria potestad. Y es que se justificó en la decisión en que los estudios psicológicos que le habrían realizado a él, lo que daban cuenta era de un hombre alegre, entusiasta. Dice el dictamen, no se encontraron elementos que indiquen un trastorno de la sexualidad. Sobre los hijos, la sentencia dice que no se encontraron síntomas de abuso sexual, y esto es lo grave, ahorita lo retomo, pero en la misma sentencia, la impartidora de justicia tuvo las valoraciones de los 4 psicólogos especialistas en abuso sexual infantil, quienes señalaron que había síntomas y datos de agresión, sobre todo en el niño, porque lo de las niñas, las hermanitas, habría sido posterior. Las niñas, cuando pasa este evento trágico, tienen 6 años, ¿no? Entonces, hay otra parte que de la propia sentencia, que lo que dice es que lo que parece que hay, pues es esto, ¿no? Alienación. Y también se toma un dato en contra de Mireya, que habría sido el que ella había tenido un intento de suicidio tiempo antes, ¿no?
Y la decisión pues que se adopta es que pierda el derecho de... Eso bastó. Eso bastó, sí. Contra dictámenes y evidencia que decía sí tienen abuso sexual, sobre todo el niño, insisto, porque lo de las niñas incluso habría aparecido en la propia convivencia que tenían ya en el centro de convivencias del tribunal, y eso habría sido suficiente y único y determinante. Y entonces esto nos lleva a que ese hecho tan penoso, que es más que penoso, pero bueno, para no decir la peladez que estoy pensando. Exacto, porque además se nos acaban los adjetivos. Sí. Me identifico contigo. Llega un punto en el que ya no hay palabra que alcance para nombrar lo que pasó, ¿no? Sí. Pero en este tema del creimiento, de creerle a las infancias, o no, creo que estamos en otro lado. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos años, y esto es de manera posterior a estos hechos, ha emitido muchísimos criterios de cómo se tiene que manejar el testimonio de un niño o de una niña, ¿no? Antes, bajo este paraguas que es el interés superior de la infancia, en el nombre del cual justificamos un montón de cosas incluso que son contrarias a ese interés, como por ejemplo, decidir por un niño lo que es mejor sin consultarle. No, el interés superior, por supuesto que tiene como centro que podamos tomar decisiones que sean lo mejor para las infancias, pero de ninguna manera anula su derecho a que ellos se expresen. Claro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es o preguntar o escuchar cuando ellos lo están diciendo. Ahora, en un juicio también, hoy eso es un avance, es un logro que no se tenía antes. A las infancias hay que escucharlas. Eso no quiere, incluso en juicios de pérdida de patria potestad o de custodia, y eso no quiere decir que si un niño dice, yo quiero estar con mi papá y no quiero estar con mi mamá, eso no significa que los juzgadores tengan que fallar en ese sentido. Lo único que significa es que él se expresó y dijo algo. Y dijo lo que es su voluntad. Y que habrá que verlo en su contexto, porque es cierto que aunque este concepto de la alienación parental es un concepto ahorita en desuso y que no alcanza para poder generar convicción en las personas juzgadoras de qué es lo que está pasando, existen otros conceptos, como son el de la violencia familiar, el de la violencia vicaria, el de la manipulación. Eso también sucede. Y también, maestra, habría que decir otra vez que sucede de los dos lados. Hay otro caso que yo conozco que pasó en Chihuahua, en donde también era una disputa por la patria potestad de una menor. Este asunto llegó a la Suprema Corte, por eso lo conocí yo. Al final la Suprema Corte no lo termina fallando en el fondo del asunto por cuestiones de tipo procesal. Pero lo que sucedió ahí es que una mamá denunció, se divorcia, tenía un esposo, se divorcian, y la mamá lo denuncia por abuso sexual en agravio de la niña, una niña de 4 años. Y pues esa parte, no avanza mucho esa denuncia al principio. Y entonces él la demanda en la vía civil y pide la pérdida de la patria potestad y da sus argumentos. El punto es que en algún momento sí lo sentencian a él por abuso sexual, sin evidencia, ahí sí, nada más con el dicho. Y de la mamá, no de la niña. Ni siquiera de la niña. Porque bajo este paraguas del interés superior, protejámoslos, metámoslos en una burbuja jurídica, que eso no existe y no les hacemos caso, eso tampoco, señores. Señores impartidores de justicia y señoras impartidoras de justicia, hay que preguntar, hay que indagar, hay que conocer de primera voz qué es lo que tienen que decir, y luego hay que ver qué especialidades hay que meter de apoyo para poder entender eso que dicen en un contexto más justo. Pero bueno, regresando a este caso de Chihuahua, sentencian al papá de la niña, no me acuerdo si a 9, 10 años. Entonces presenta él una apelación y en una instancia superior lo absuelven, porque lo que encuentran es que no había elementos más que la pura imputación de que él había cometido eso. Cuando el asunto llega a la Suprema Corte, pues podemos conocer más información, y entre esta información estaban muchos testimonios de la defensa del padre, por supuesto, que nos presentaban un panorama totalmente distinto de la madre, y era el hecho de que
Como parte de la acusación de abuso sexual, la madre refirió que era él y la pareja de él. Y entre la información que sale después de que a él lo meten a la cárcel, apela esa sentencia, es que la mamá de la niña estaba muy enojada y aparentemente dolida porque el papá terminó la relación matrimonial con ella y se enamoró de un hombre y estableció una relación de tipo homosexual con un hombre y vivía con su pareja. Y el papá lo que decía es, ese es el hecho que detona todo el enojo de ella y toda esta acusación. Y había más testimoniales que decían, y no había evidencia de ningún tipo, ni médica, ni psicológica, que apoyara el dicho de que abusaban de la niña. Había un tema, me parece, con algún tipo de irritación, pero que tenía una explicación, porque sí. Ya me acordé, sí había un dato, además de la acusación de la madre, lo que había era un informe médico que decía que la niña tenía rosaduras en la parte anal, lo que sí, y eso apoyaba como pues el dicho de la madre, pero conforme hicieron más averiguaciones encontraron, y eso era el expediente clínico de la niña padecía de estreñimiento y era un problema severo y con el que llevaban lidiando mucho tiempo, y entonces incluso las abuelas testificaron, sí, o sea, todo el mundo sabía, la niña constantemente presentaba esas laceraciones producto de esto, de hecho tomaba tal medicamento. A lo que quiero llegar con esto, y ojalá y sirva para pues este objetivo que platicábamos, maestra, de entender que lo que está en medio a veces parece ser que es un pleito entre dos adultos, pero en realidad lo que está en el medio y la parte más vulnerable pues son los niños y las niñas, y muchas veces, y eso también es verdad, y hay mucha teoría al respecto, y tampoco tiene que ver con el género, pero sí hay teoría que demuestra que los niños muchas veces son utilizados como parte de la moneda de cambio. Claro, en las disputas de los adultos. Y aquí vamos a empezar a creo que es yo no puedo decir lo más triste porque todo es triste, todo es trágico, pero el 7 de junio de este 2017, en una casa en San Jerónimo, encuentra la policía 6 cuerpos, como decías tú. Este será el cuerpo de Mireya, de quien hemos estado hablando, de sus 3 hijos, Emiliano, Aranza y Regina, de su padre. Y su madre sobrevive a esta escena. Ahorita vamos a decir qué fue lo que sucedió. Rosa María se va a un hospital, que es la madre de Mireya, esposa y abuelos de estos niños. Va a estado crítico al hospital y ellos, ya una vez que empiezan a hacerse las autopsias correspondientes, ya entra pues el sistema forense, se sabe que fue por envenenamiento, pero que junto a los cuerpos se hallaba una Biblia y además un crucifijo. Por otro lado, había una pistola y una carta póstuma que decía la letra: si sobreviven, ahí está la pistola, no dejen que sufran más. Aparentemente, Mireya le quita la vida a su padre, a ella o ella misma, provoca su muerte, y pretendía hacer lo mismo con la madre, o sea, la abuela de los niños, pero bueno, por cuestiones del destino, digamos, la madre no fallece. ¿Qué es lo que pasa aquí para llegar a este extremo? Yo creo que no hay respuestas desde la lógica o desde la racionalidad con la que nos manejamos la mayoría de las personas que no estamos o no hemos sido sometidas a eventos tan traumantes como son estos, ¿no? Por eso también al principio decíamos, este caso nos invita a relajar un poco los juicios. A pausa. Sí, ¿no? Y a no generar esta hoguera en contra de ella,
esa es la gran pregunta. ¿Qué tendría que estar pasando? A ver, sí sabíamos, porque además tenemos testimonios de voz de ella, porque estuvo en algún programa de televisión, sí sabíamos que ella lo que decía, llevo 7 años luchando y el sistema de justicia no me escucha, y tengo evidencia de los abusos que han sufrido mis hijos. Y lo que ahora tengo es una sentencia, porque la sentencia se emite que le quita el derecho a convivir con sus hijos y que ordena que los entregue al padre, es de febrero del 2016, casi un año antes de que suceda esta pérdida de vida, ¿no? Entonces ella lo que venía diciendo es, lo que me está pidiendo el Estado es que yo le entregue a mis hijos a su agresor. No, yo no puedo hacer eso como mamá. Y ahí sí yo, en ese sentido, sí me declaro incompetente ante este llamado para desacreditarla a ella, y me sumo a lo que en algún momento pidieron algunas organizaciones civiles después de que se dieron a conocer estos hechos, y era no la criminalicemos y no revictimicemos y no nos sumemos a esta descalificación de ella, porque la defensa de las pocas cosas públicas que al menos yo encontré, pues sí era la defensa de él diciendo que la víctima era él, ¿no? Entonces la trataban de presentar como una mujer muy desequilibrada. Yo en ese sentido me declaro incompetente, ¿no? Desde el punto de vista de los procesos de salud mental, y además yo creo que para hacer un juicio que la desacreditara tendríamos que tener mayor información, que eso no existe. La información no existe, ¿no? Pero sí saber que, o a lo mejor podernos poner en esos zapatos de esa mamá, pensar qué haríamos. Yo sé que mucha de esta comunidad que te sigue, maestra, que te quiere, son muchas mujeres también. Muchas tendrán hijos, hijas. Yo no quiero saber qué es lo que se pueda sentir estando en una situación similar. Y yo creo que nadie nos podemos conocer cuál es el alcance de nuestras acciones si estuviéramos viviendo una cosa así. O sea, sinceramente yo no sé cuál sería el alcance de mi reacción. Decían algunos criminólogos antiguos que todos, bueno, algunos contemporáneos también los entienden, todos somos asesinos en potencia. O sea, nadie está exento de verse involucrado en una situación que te amerite defenderte o reaccionar de maneras que tú no sabes que puedes reaccionar. Y en ese sentido, por eso también mejor hay que ser cuidadosos. Prudentes. Lo que sí sé es que yo no sé si a mi amado hijo alguien le pone una mano encima y atentan contra él de esa manera, y luego además a mí me dicen que le entregue, bueno, o sea, no quiero ni siquiera seguirlo diciendo porque es muy complicado. Sí, porque fíjate, yo leyendo este caso me ponía como abogado del diablo, ¿no? Y entonces decía, por un lado, pensemos que Mireya tenía un problema psiquiátrico, pensemos que sí lo tenía, pero que el padre estaba la duda, porque hasta que no fuera demostrado, bueno, no podríamos decir, yo en mi lado que estoy pensando, que era absolutamente culpable, ¿ok? Entonces, lo que debería haber hecho el Estado es alejar a esos niños de las fuentes y dárselos a un familiar o buscar su protección inmediata, pero que no estuviera ni con papá ni con mamá, que son los que estaban en esta disputa. Hay una película que luego se sacaron muchas, en cuestiones de psicología y de criminología ponían mucho un ejemplo. Pensemos que tú eres mamá de 2 niños y estás en un desfiladero y tienes de la mano cada uno de tus hijos. Y tu fuerza es la que los está sosteniendo de que se caigan al vacío. Si tú sueltas a uno, tienes la capacidad de tener la liberación de fuerza para tomar a otro y salvarlo. Y aquí la pregunta es, ¿a quién salvarías o qué harías si estuvieras en ese sentido?
Yo creo que no hay respuesta. Sinceramente creo que es el tipo de circunstancias que racionalmente nos pueden llevar a decir algo, pero que no podemos resolver hasta que no estamos involucrados en una situación así. ¿Sabes ¿verdad? cuál fue mi respuesta cuando vi esto? Me aventaba con ellos. Y es lo que hizo Mireya. Ella se aventó con ellos. Si ella los suelta, si tú sueltas a tus hijos, lo que puede suceder es que en el golpe no se maten, queden pues inmovilizados para el resto de su vida con un daño irreparable. ¿Cómo va a quedar tu mente de saber que soltaste a uno de tus hijos? Y esto estamos hablando hipotéticamente, sí, pero es realmente lo que le sucede a Mireya. Es soltar a sus hijos a ese vacío. ¿Cómo vivo yo sabiendo que lo solté a ese dolor que iba a hacer caer? Y por el otro lado, el que sobrevive, ¿cómo vive con esta culpa de me salvaron a mí, con esta responsabilidad? Y eso para mí, te lo juro que ayer que me estaba acordando, decía, es que de pensar que mis hijos, en un caso así, y perdón de asqueroso, donde hay una violencia, donde su niñez acaba de ser rota por completo, donde van a tener que vivir con el estereotipo de una persona abusada, porque todos somos buenísimos para juzgar, ¿no? Y si actúa de mala manera, claro, porque fue abusado, claro, porque su papá, pero somos, bueno, los mayores jueces. Y entonces los van a seguir lastimando y yo, el Estado, nadie me escucha, no puedo hacer nada, me los llevo conmigo. Honestamente, ni siquiera lo pensaría. Y sé lo que estoy diciendo. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué los padres? ¿Por qué los abuelos? ¿Tú qué piensas aquí? Mira, antes de eso me gustaría retomar dos cosas que acabas de decir y que me parece que son sumamente importantes. Una, esto que decías que cuando estabas revisando el caso, asumiste la postura del abogado del diablo. Yo también lo suelo hacer de manera muy mecánica y en este no fue la excepción. O sea, como que trato de encontrar cuáles son los hechos, lo que sí se probó y distinguirlo del ruido, ¿no? Para poder tratar de ser objetiva. Y yo trataba de decir, a ver, ok, ¿cuáles fueron los elementos de prueba que ella exhibió y cuáles los de él, ¿no? Para ver si había algún espacio en donde yo pudiera, pues, convencerme de esta versión que sí, o de estos señalamientos que abundan, de que ella era una desequilibrada, ¿no? Como si alguien un día en la mañana se despertara así de la nada y dijera, voy a hacer esto, tan fuerte como lo es acabar con la vida tuya y de tus hijos y de tus padres, ¿no? Pero sinceramente lo que encontré fue información que sí confirma lo que ella venía diciendo y de muchas partes, o sea, y luego por el otro lo que encontré a favor de él pues era pues las palabras de su propia defensa, ¿no? Y las declaraciones, un procurador diciendo pues que ahí no había habido abuso sexual, cuando eso no le toca, insisto, ese es el problema, ¿no? Exacto. Y eso en realidad pues parecería confirmar esta idea de que pues a él lo protegían, él tenía pactos con autoridades, contactos. Y entonces esto no iba a avanzar, entonces eso sí nos puede llevar a imaginarnos este escenario de muchísima desesperación. Y el otro punto que me parece que es fundamental y lo dijiste hace ratito es la respuesta de las autoridades. Es que en efecto, cuando hay una disputa que involucra a los dos padres y hay duda, porque hay información y hay evidencia y no sé, pero los dos se dicen, o sea, uno la trata de desacreditar diciendo que es una persona desequilibrada, ¿no? Y una asesina en potencia. Y el otro
y la otra por lo que exhibe es evidencia de, a ver, el hospital Juan N. Navarro, a mí me impresionó cuando vi ese dato, que esa había sido una de las instituciones que había emitido dictamen, que esa institución es una referencia a nivel América Latina, en instituciones de salud mental. A ver, puede haber errores, no supongo, pero era el dictamen del DIF, del Juan N. Navarro, hay otras instancias que también participaron. Entonces, yo creo que el ideal a lo que tendríamos que aspirar cuando sucede esto es a que la respuesta sea sustraerlos de ese entorno y hacer diligencias urgentes para ver qué es lo que pasó y a lo mejor determinar en su caso la pérdida de ambos. Claro. Y hay muchas causas por las cuales se puede perder la patria potestad, pero especialmente cuando se trata de acusaciones de delitos sexuales, sabiendo los altos índices de comisión de este delito en México y sabiendo además que esa información es solamente una parte, porque es un delito que está muy subregistrado. ¿Por qué? Porque no se denuncia, porque la gente no confía, por muchas razones. Sí, claro. ¿No? Porque no se confía, porque eso se mantiene todavía oculto, porque no hay vamos vergüenza. A andar, claro, porque vamos a andar, la gente, ¿por qué se va a enterar que el abuelo abusó del hijo, no? Y entonces eso tendría que ser el ideal, pero eso no existe. Tendríamos que tener estos sistemas para poder atender. Es más, me estoy acordando de un caso que no tiene que ver con infancias, pero lo menciono muy rápido, maestra, que tiene que ver con esta desolación y con estos ambientes desérticos en los que deja el sistema de justicia a las personas. El primer episodio del Sistema Podcast presentamos el caso de una joven con un... de Carla, ¿no? De Carla. Sí, lo vi. Con discapacidad mental. Ella, cuando la detiene la policía, tenía... ¿13 años? No. No me acuerdo si 18 o 20. Ah, ok. Sí, los abusos que empezaron. ella vivió sí. Ok. Pero cuando la detiene la policía tenía 18 o 20 años. Pero el dictamen en psiquiatría lo que indica es que ella tiene una edad mental de 7 años. Y lo que hay en este caso es una acusación de la policía que sostiene que ella privó de la vida al tío y a la mamá. Y hasta ahí. Como parte, ella estuvo 3 años en la cárcel. Uno de los dictámenes, y esta es una casualidad, de verdad es una casualidad, uno de los dictámenes lo elaboró el querido doctor Jorge Olivares, como parte de su trabajo. Sí, y eso sucedió. Fue una casualidad, claro. Eso sucedió años antes de que incluso yo conocía al abogado con el que platiqué. Es más, cuando yo platiqué con este abogado y grabamos el episodio, no sabía yo que había sido Jorge, el abogado no lo menciona. Pero lo importante de este caso es que ese dictamen de Jorge en sus funciones de médico forense, que le toca hacer la necropsia del cuerpo del tío, lo que dice es la herida que le quita la vida tiene estas características y con lo que se le pudo haber ocasionado es esto, y eso significa que se tuvo que haber desangrado en tanto tiempo. Ese dato es el que sirve en la audiencia final, después de que esta jovencita la tuvieron indebidamente 3 años en la cárcel, y no debió estar ahí porque ella tenía una discapacidad mental, o sea, era una inimputable. Pero bueno, y bueno, en Santa Marta le hicieron de todo, de todo. El punto al que quiero llegar es en la audiencia de juicio final, el juez, de manera sorprendente y grata, y lo digo de esta manera porque les es más fácil muchas veces a las personas juzgadoras emitir sentencias condenatorias en este tipo de casos, porque Carla no tenía nadie más, no tenía red de apoyo, a nadie, o sea, a nadie le importaba, es horrible lo que estoy diciendo, pero a nadie le importaba. Es así, y a mucha gente le sigue sin importar, y ahorita te voy a contar los comentarios tan feos que la gente dejaba con motivo de su liberación. A lo que voy es a que claramente no se acreditaba que ella hubiera cometido estos delitos, y por eso decía, este dictamen de la necropsia del tío que elaboró el querido doctor Olivares,
termina siendo muy importante. Él lo hace sin saber todo lo demás del claro, juicio, lo que viene, claro. Sí, a él le presentan, le dicen, este es el cuerpo, por turno te toca, él hace su dictamen, pero la defensa logra demostrar que todo el relato, la teoría del caso de la fiscalía, es ficticia. Y es improbable simplemente porque no correspondía con la causa de pérdida de vida y porque nunca se encontró nada, a pesar de que en donde vivían era un espacio chiquitito, de 12 metros cuadrados. Sí. El tema de esto, se determina la libertad inmediata por no contar con elementos y hay todo un problema de qué se va a hacer con Carla. La alternativa, o sea, el abogado termina diciendo en la audiencia, porque pues las audiencias son públicas, además yo fui a la audiencia final. Cuando el juez dice pónganse en inmediata libertad, pero que regrese a Santa Marta por un trámite, el abogado dice, una aclaración, precise en qué momento tiene que salir. Y el juez lo que dice, y un juez de verdad, mis respetos, pues es que no tiene red de apoyo, ¿a quién se la vamos a dar? Estás hablando de una persona con una discapacidad. Que tiene edad de 7 años, ¿no? O sea, mentalidad me refiero. Exacto, pero el abogado, o sea, toda la defensa sabía que si regresaba, probablemente le iban a privar de la libertad, de la vida, porque había sido su cumpleaños. Acá, por el episodio, mucha gente le llevó regalos, el caso también se presentó con Marco Antonio Regil, entonces hubo personas que se enteraron y le llevaron algunos regalos a Carla a la prisión. Eso ocasionó, fíjate, un acto bueno. Sí, exacto. Bueno, que ahora tuviera valor. Y que se las quitaran, y ella quería sus cosas. Claro. Bueno, era un riesgo que ella regresara a prisión con una sentencia absolutoria. Entonces la defensa dice, no, pues nosotros vamos no la llevamos para buscarle un resguardo. Yo hablé después con el abogado, nadie la quería. Y él me decía, y la alternativa es dejarla en la calle para que hagan de ella... pues porque es una niña de 7 años. De 7 años, pero además en un cuerpo de una jovencita de 21 años. Entonces sí tenía 18 cuando la detuvieron. En un cuerpo. Y él me decía, lo más duro, platiqué como, te digo, una semana después con él y le decía, ay, ¿cómo está Carla? Me decía, pues... A ver, el problema de salud de Carla era evidente, maestra. Por eso nunca tuvo que estar ahí. ¿Cuál tendría que haber sido la reacción del sistema? Llevarla a una institución de salud y resguardarla y protegerla. Porque dejarla así es carne de cañón. Claro. Para todas estas cosas horribles que pasan con las personas, ¿no? Y lo que te iba a decir de los comentarios me contó que la estuvo atendiendo un psiquiatra de manera pro bono. La defensa de Carla fue pro bono. Y algunos de los vecinos, cuando se dieron cuenta y la reconocieron, que era la chica pues de las noticias, pusieron una queja, armaron escritos para que no se les pusiera en riesgo a las personas porque ella era una asesina. Sí, cuando justo salió porque no lo era. Claro. Entonces, tenemos un problema enorme, maestra, de cómo moral. También, por supuesto, y de cómo reaccionamos. Y a mí lo que me daba como, yo no me voy a acostumbrar a eso, maestra, escalofrío, era saber que había gente que decía, pues lo hubieran dejado adentro. Pues ¿a quién le importaba? Le importa? O sea, lo que te están diciendo es, pues si la matan, claro, pues que la maten, ¿no? Claro, en lugar menos. En lugar de exigir y aspirar a tener un sistema de justicia que tenga también como un componente el sistema de salud. Y volviendo a este tipo de asuntos y lo que me decías en relación cuando a los depredadores son todos estos familiares, pues sí, el visibilizar estos casos, maestra, pienso que nos puede, quiero pensar, que sirve para ayudar, para contribuir a dar información y a que lo que nos cause indignación pues sean asuntos que son problemas sociales muy grandes, que nadie estamos exentos, aquí nadie está exento, a nada. No más es a los de cierto estado, a los de cierta edad, a los de cierto género, nadie. Entonces sí tendríamos que estar como sociedad pensando en exigir más recursos para las fiscalías, mejores sueldos, fiscalías y
policías de investigación, personal auxiliar de apoyo, todas estas personas que tienen contacto con personas que denuncian cosas tan sensibles, y sí tendríamos que volverlo y elevarlo a un asunto de crisis nacional. Inmediata. Sí. Porque imagina tomar la decisión, padre, madre, va a perder la vida su hija y va a perder la vida sus nietas y nieto, y van a perder la vida ellos mismos. Y entonces, tú como familia nuclear, este padre, esta madre, deciden junto con su hija, si es que ese fue el caso, ¿ok? Porque tenemos la otra opción de que Mireya haya decidido hacerlo sin el conocimiento de los demás, ¿ok? Porque eso sí, yo no lo sé. Sí. Ese es un misterio. Ese es un misterio. Entonces, tú como papá, y es que yo en estos casos suelo ponerme en los zapatos de las personas. Y digo, yo como mamá, que no tengo la fuerza posiblemente económica ni legal para apoyar a mi hija, que tiene unos hijos los cuales ya se le fueron arrebatados. Yo como padre no puedo hacer nada contra quien los está atacando. Tengo una esposa que si yo muero o me voy a la cárcel, la voy a dejar sola, posiblemente tomen la decisión, nos vamos todos. O tal vez Mireya diga, si yo me llevo a los niños y dejo a mis padres, la consecuencia legal o de venganza sea contra mis padres. Es que no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que la desesperación, la justicia que no se te está brindando y el poco conocimiento también de las comunidades, de hablo pero no me informo, es lo que hizo que una familia completa se destruyera, una madre tomara una decisión y ni siquiera se ha cerrado el caso. No, y se va a quedar así. Y esto, decirlo, tampoco justifica, maestra. Creo que es bueno toda esta como explicación, decir, el que podamos de pronto empatizar, no es aceptar. Ah, no, no es justificar. Y no es justificar. Claro. Es tratar de entender. Eso. O sea, la simpatía es tú compras eso que con lo que simpatizas. La empatía no. La empatía es una invitación a tratar de entender. Porque no podemos saber qué fue lo que pasó, pero sí podemos pensar a partir de eso que pasó y tratar de ponernos en esos zapatos y decir, híjole, es que ya ahí se podrían ver muy diferentes las cosas, por lo que tú acabas de decir. Sí, muy diferentes las cosas. Y yo les platicaba en otro capítulo que tengo una persona muy cercana a mí, pero muy, 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 muy cercana a mí, que se considera atea absoluta, ¿ok? Pero no es de estas personas que dicen, soy atea, gracias a Dios, sino sí tiene una convicción en su pensamiento, que para mí es muy respetable. Pero algo que yo admiro de esta persona es que cuando habla de religión con otra, habla porque se sabe la Biblia de atrás para adelante. Conoce cada capítulo, cada versículo, todo te lo puede decir desde el Génesis, cosa que yo no conozco, ella se lo sabe al 100%, por eso tiene palabra para debatir, porque se informó. Claro. Y entonces ya puede tener una conversación, no en base a lo que ha escuchado, no por un TikTok, no por una lógica de otra persona, sino porque se metió en el tema. Y eso es cuando yo les invito a las personas que antes de que juzguemos, antes de que pongamos un comentario tan nefasto que en las noches no nos deje dormir, que espero que no nos deje dormir, nos involucremos en el tema, lo conozcamos un poquito, no nos crean a ti ni a mí, ¿no? Vayan, así como tú conseguiste la información y no es porque tengas privilegios, hay mucha información, yo no tengo el expediente, pero busqué otra información. Entonces, conozcamos y entonces emitamos un comentario, una opinión que se vale, no tiene que ser la nuestra, ¿no? Pero sí dejar de atacarnos un poquito para que estas cosas avancen, pero en cuestión de legalidad, que sean justas, pero no quedarnos en el
comentario nefasto y sin sentido. Sí, estéril, que no aporta, ¿no? Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Ay, Fabi, pues no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí, y de verdad los invito a que vayan a ver ese capítulo de Carla, creo que vale mucho la pena. Además que si algo, creo que este ecosistema de Pepe y Chema que se ha formado es ir siempre con la víctima, no revictimizar, no solo a la víctima, sino a todo su entorno, y sobre todo manejar estas cosas con mucho respeto y con ganas de mostrar lo que sucede y no emitir simplemente un juicio para hacer un TikTok que valga la pena y a ver si ven el capítulo, sino que verdaderamente pues algo deje. Totalmente de acuerdo, esa es la idea, la información salva. Uh-huh. Y nadie estamos exentos de que nos pase algo triste, desagradable. Vivimos en una sociedad muy, muy violenta. Así es. ¿No? La ligereza con la que a veces descalificamos algo o destruimos a alguien, a veces por una palabra, uh-huh, puede ser muy, muy, muy dolorosa para quien la vive, ¿no? Hay quien tiene más blindaje uh-huh para poder con esas cosas, hay quienes no, como el caso del que hablamos hoy. Entonces yo me sumo a esta invitación, espero que hayamos podido invitar a las personas a que de manera respetuosa conozcan este caso y que si hay algo que les pueda servir, pues lo tomen. Claro. Y si no, que lo puedan compartir con alguien que a lo mejor está viviendo abuso sexual uh-huh y no lo sabe, o no sabe qué hacer. Exacto. O no sabe a quién decirlo. Así que la agradecida maestra soy yo, es un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por una escucha más y pues invitándolos a que por favor vean los capítulos. De verdad ahorita está el sistema, están las voces ausentes, relatos forenses, relatos del misterio, Pepe y Chema. La verdad es que hay muchos canales que están aportando algo, un granito de arena. Creo que por algo importante se llevaron los premios que se llevaron. Creo que porque se está haciendo un precedente también a nivel creación y comunicación. Así que les agradecemos mucho a todos. Suscríbase, por favor, en la campanita. Si ustedes saben que hay capítulo, va a ser más fácil que estemos juntos y esto pueda crecer más, no solo por nosotros, sino para que ustedes también nos brinden información que necesitan que sea sabida y nos sigan mandando sus historias. Así que muchas gracias y hasta la próxima.